Uso de la palabra a la asambleísta Pierina Correa. Muy buenos días, queridos compañeros asambleístas, señora Presidente. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas, sobre todo en unión familiar. A todo lo que han mencionado, quienes me han antecedido en la palabra y con lo que estoy de acuerdo, también hay que resaltar que ya desde hace algunos años en el gobierno de mi hermano Rafael Correa, él hizo presencia en la zona de Zaruma justamente para advertir los riesgos de lo que hemos visto en estos últimos días que ha pasado, como también mencionaron, gracias a Dios, sin pérdidas personales, de vidas humanas, pero muchos han perdido la construcción de toda su vida y no hay soluciones en cuanto a reubicaciones o soluciones definitivas. Yo quiero aportar brevemente, en honor al tiempo y al trabajo que han hecho, me parece que muy bien, quienes integran la Comisión de Biodiversidad, algunos puntos importantes a resaltar. Primero, que el representante técnico legal de la empresa minera tenga que ser ecuatoriano, no empresa de abogados, porque ¿qué pasa con esto? Debe tener también corresponsabilidad directa en la emisión de la licencia ambiental, porque normalmente las multinacionales que vienen a trabajar acá tienden a nombrar representantes extranjeros para que al mínimo problema simplemente salgan del país y no dejan responsables aquí localmente para los desastres o los problemas que se han generado. Segundo punto, cuando las concesiones mineras en la fase de exploración no se estén usando, se debe proceder a la devolución, a la reversión de estas concesiones, pasando el proceso que exige el Ministerio de Ambiente y que incluye remediación ambiental de todas las áreas en las que han intervenido, lo que tampoco se está dando. Simplemente dejan ahí la concesión votada, por la razón que sea, y a ver quién se encarga del tema. Tercero, hacer consulta ambiental prelegislativa, que ya lo han mencionado reiteradamente, y social previa también. Recordemos que existen derechos claramente establecidos en la Constitución de la República respecto a los derechos de pueblos y nacionalidades y algo que fue reconocido internacionalmente, los derechos de la naturaleza, como pioneros en reconocerlos e incluirlos en nuestra Carta Magna. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque cuando se entregan las concesiones, ¿qué es lo primero que se hace? Se deforesta, se devastan zonas amplias para comenzar las excavaciones, entre otras cosas. Y luego no hay procesos de remediación ni nada. Al cortar los árboles, estamos quitándole la posibilidad de que estos absorban el agua del terreno, no solamente de fuentes hídricas subterráneas, sino de vertientes y correntías, que junto con las excavaciones ilegales que se han hecho es lo que está pasando en Zaruma y en otros sectores de nuestro país donde se hace minería de este tipo. Hemos visto cómo ha colapsado Zaruma, anteriormente efectivamente también Nambija. No podemos esperar que ocurra algo así en otro lado y que se lleve vidas de por medio. Cuarto, debe implementarse de manera obligatoria el plan de manejo de aguas subterráneas ante el cambio climático. Es prioritario mantener los bosques protectores y seguir ampliando zonas y programas de forestación y reforestación para que puedan absorber el agua y transformarlas en CO2. Esto contribuye también, es parte de un ciclo, porque ese oxígeno y esa humedad que se lanza al ambiente alimenta las nubes, estas a su vez provocan las lluvias y dan agua para el riego de zonas agrícolas, entre otras cosas. Si no existen bosques protectores, el agua subterránea hará desaparecer ciudades, pues no solo son los socavones producto de las excavaciones, sino las correntías que se forman bajo la superficie, las que van erosionando y vulnerando el suelo. No solo es el aumento del nivel de las aguas en los mares, sino también las aguas subterráneas que son administradas por los bosques. Hace poco presenté ante el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura denuncias y a la Comisión de Biodiversidad, denuncias que me habían hecho llegar sobre tala indiscriminada de algunas variedades de árboles, sobre todo samanes, pero la respuesta que me dieron los ministerios no fue para nada satisfactoria. Pero aquí hay un llamado de atención fuerte, sobre todo en estas áreas. Cada empresa deberá incluir un seguro de salud y de vida para trabajadores mineros,
en general, no solamente los que participan directamente de los procesos de excavación o extracción, sino también de los conductores de los diferentes vehículos que transportan productos químicos y materiales requeridos para el procesamiento, en este caso del oro y otros materiales preciosos, que también me han hecho llegar algunas denuncias verbales y comentarios respecto de que no cuentan con absolutamente ningún sistema de seguridad en caso de derrames, en caso de fugas o emisiones que pongan en riesgo su vida. Las autoridades tienen que, no solo las ambientales, las autoridades tienen que también ser parte de esto. Las regalías mineras del 40% deberían ser del 40%. Ya aparentemente está incluido en la ley de minería con el mismo concepto de aquellas zonas donde se extrae el petróleo, para que sean reinvertidas en mejoramiento de las condiciones de vida en términos generales de las poblaciones en el área de las concesiones mineras. En el Perú se acaba de determinar que esas regalías deben ser del 40%, y Perú es un país minero con la plata de por medio, plata como metal precioso. Por tanto, aprendamos de las buenas prácticas que se hacen en otros lados y que obviamente la recaudación de estos valores sea inmediata devolución o distribución a los diferentes GATS para que ellos puedan reinvertir en sus respectivos territorios. 7. Planes de manejo ambiental sostenible con maquinaria eléctrica cero emisiones. Se deben prohibir tomas agresivas accionarias de socios pequeños. Esto también se presta para algunas manipulaciones. En el punto número 9, crear un consejo de sectores con ambientalistas y con científicos, ambientalistas y científicos vinculados a la minería, que avance en un sistema de información pública con datos económicos, sociales y de sustentabilidad de la minería. 10. Informe con un comparativo del uso del agua en distintas actividades económicas, incluida la minera. 11. Fortalecimiento de controles de bioseguridad a los conductores de vehículos, esto ya lo indiqué. 12, ejercer más control en el material que se extrae, y esto es importante, y se envía a otros países. No tenemos refinería de metales aquí, de lo que señala la Cámara de Minería, no hay suficiente extracción y producción como para que justifique la inversión de una refinería, por tanto se envía a otros países donde sí lo hacen, en este caso mayoritariamente a China, pero se manda todo el material y nosotros lo que hacemos es recuperar el oro y encima pagamos un valor por este proceso. Todos los otros productos, materiales preciosos y otros productos que van incluidos en este material se quedan en el país donde se hizo el proceso de refinación, cuando podría ser también un beneficio adicional tanto para quienes están en el campo minero como para el Ecuador propiamente dicho. ¿Qué pasó? A ver, en el gobierno de Lenín Moreno se dejaron prácticamente asignadas concesiones, como el caso de Codelco, chilena, compañía chilena de cobre, que hoy, ante las reversiones de algunas concesiones, está iniciando el proceso de demanda sustentado en el CIADI. Recuerden que advertimos reiteradamente que la Corte Constitucional había sentenciado de manera inconstitucional en contra de la decisión de la Asamblea Nacional para ratificar o no los diferentes convenios, como en este caso el CIADI. Ahí están las consecuencias de no haber permitido el debate en la Asamblea. Esto habría que revisarlo, por favor, a la Comisión de Bioseguridad. Fue en época de Lenín Moreno y su ministro del ramo hizo todo para direccionar hacia esta empresa las concesiones mineras. Recomendar fuertemente el respaldo. No creo que sea un tema de votación ahora, salvo que sea moción específicamente de esos 10 artículos, pero apoyo completamente la propuesta de consulta prelegislativa, la moción, sobre los 10 artículos que esta incluye. La minería es uno de nuestros recursos naturales más valiosos. Todos los recursos naturales son de todos los ecuatorianos. Necesitamos obligadamente ver otras opciones de generar recursos más allá del petróleo. Ya estamos viendo el vaivén del petróleo, el pronunciamiento de los grupos que integran y toman las decisiones respecto del petróleo de ir bajando hasta terminar su extracción en aproximadamente 10 años, igual el gas, del cual también somos ricos nosotros como país. Pero hay que mirar y hacerlo de manera sustentada, de manera
responsable en lo económico, en lo técnico y sobre todo en lo ambiental y social. Ahí hay una fuente de ingresos que si se la da de manera correcta, si se la maneja tecnológicamente, responsablemente, puede generar muchísimos recursos que reemplacen a lo que ingresa hoy por el petróleo, y también con los cuidados respectivos, porque recordemos que en la misión Manuel Espejo que se desarrolló en el gobierno de Rafael Correa, también se detectaron muchas causas de grandes discapacidades en sectores donde se hace minería por la mala manipulación de los productos químicos que se usan en el procesamiento del metal y por el vertido irresponsable a las